Bueno, tratamos de hacer como la otra vez. A ver, yo le voy a pedir Sarsa, Johnny, vos estás en una sola de las ventanas, ¿no? ¿O quién más puede ser? A ver. ¿Cómo dijo, ¿Sí? profe, que no lo escuché? No, para hablar un poquito nomás, yo quiero ver si del otro de la ventana te escuchan. Sí, digo que acá Qué yo lo lindo que escucho está bien, el pero día. no sé los demás. Bueno, en el otro grupo lo escucharon a Sarsa que habló, ¿no? No. Ah, bueno, no, entonces estamos con los mismos inconvenientes la otra vez. No se escucha cuando hablan en una de las comisiones, no escuchan en la otra. Así que yo, cuando hagan alguna pregunta, voy a tratar de repetir la pregunta que hicieron para que el otro grupo entienda de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces ahora arranquemos con el Word. Bueno, a ver si puedo entero. ¿Ven el puntero que se mueve ahí? ¿Sí o no? Acá nosotros no. ¿El del Word? Sí, profe, Si yo selecciono algo ahí. sí, profe, se ve. Ah, bueno. Bueno, apaguen los micrófonos un ratito a ver si, porque si no rebota mucho el sonido. Sí. Profe, que no se olviden poner los presentes. Sí, ya están poniendo, ya pusieron todos, creo. Por las dudas, los que Bueno, recién entraron, no se olviden de ponerlos presentes. vale. Gracias, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito de genética de poblaciones, o sea, continuamos con genética de poblaciones, pero ahora vamos a ver lo que dentro de cambio en la frecuencia génica. En la clase pasada vimos lo que pasaba cuando había mutación, migración y selección. Lo que vamos a ver ahora es la otra particularidad por la cual pueden cambiar las frecuencias génicas en las poblaciones, que son los cambios que se generan cuando existen poblaciones pequeñas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la ley de Hardy-Weinberg, una de las cosas que decía era que las poblaciones debían ser infinitamente grandes, ¿sí? Y con apareamiento al azar entre los individuos para que la frecuencia génica y genotípica se mantuvieran constantes de generación en generación. Entonces, ya vimos cómo la migración, es decir, el ingreso de individuos de otra población con frecuencia génica diferente, hace que luego de la mezcla las frecuencias génicas y genotípicas aumenten o disminuyen para determinado alelo. Cuando había mutación, los genes silvestres se transformaban en mutantes, los mutantes se podían transformar en silvestres, eso también cambiaba la frecuencia génica. La selección era cambios en la fertilidad o en la viabilidad de los individuos con diferentes genotipos. Es decir, si hay algún tipo de selección en contra de un genotipo particular y no todos dejan la misma descendencia a la siguiente, la misma cantidad de descendencia a la siguiente generación, obviamente que eso va a hacer que las frecuencias génicas de los genes que están desfavorecidos por la selección tienda a disminuir con el paso del tiempo. Ahora bien, la otra gran fuerza que hablaba de Hardy-Weinberg decía poblaciones infinitamente grandes. ¿Por qué decía eso? Y bueno, porque en realidad nosotros no podemos pensar que la ley de Hardy-Weinberg se mantiene, o sea, el equilibrio de Hardy-Weinberg se mantiene porque todos los individuos de la población dejan la misma cantidad descendiente de una generación a la siguiente. ¿Sí? Eso no implica el hecho de que no haya selección. ¿Sí? Acá lo que estamos diciendo cuando había selección era que no había un genotipo en particular que fuera damnificado por la selección en cuanto a su viabilidad o a su fertilidad. Pero siempre es esperable, por ejemplo, que en una población
algunos individuos tengan más hijos, otros tengan menos hijos, pero eso que se dé simplemente por azar, no por una cuestión selectiva, ¿sí? Cualquiera de ustedes sabe que, bueno, vienen de, algunos son hijos únicos, otros son 2, 3, 5, 10 hermanos, y bueno, pero eso no es una cuestión de selección, que haya algunos genotipos que dejan más hijos y otros genotipos que dejan menos hijos, sino son cuestiones de la variabilidad normal que hay para todas las poblaciones. En una población infinitamente grande, eso no se nota. Ahora, cuando empezamos a tener poblaciones pequeñas, y en algunos casos muy pequeñas, como son las que vamos a tratar en el ejercicio de hoy, ¿sí? El hecho de que sean tan pocos los individuos reproductivos hace que con el paso de las generaciones no haya forma, se los había comentado ya en la clase pasada, pero lo vamos a repetir acá, no hay forma de que la muestra de alelos que vienen en los óvulos y en los espermatozoides de esos reproductores y forman la siguiente generación, represente de manera fiel la constitución genética de la población original, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el primer ejercicio. Si tenemos una población en la que hay 20 parejas de individuos en cada generación, es decir, tenemos 40 individuos, porque son 20 parejas, y el número efectivo de la población se calcula como 2 por n. Ese número efectivo de la población sería muy pequeño, ¿sí?, para poder sostener la gran variabilidad que puede haber en la población. Ustedes imagínense que para cualquier frecuencia génica que a ustedes se les ocurra pensar, por ejemplo, PQ 0,5 y 0,5, si yo tengo cientos de miles de individuos reproductivos, y esos cientos de miles, cada uno deja en promedio una pareja de descendientes para que se mantenga la especie, y bueno, por azar, algunos dejan más, otros dejan menos, pero no hay cambios. Ahora, cuando son tan poquitos como en este caso, 40 reproductores en total, o hay casos más extremos, después hay algunos casos en los que hay menos parejas todavía, como en el ejercicio que sigue, las chances de que se mantengan por azar las proporciones de genes y genotipos que tenemos en la población original disminuyen mucho. ¿Cuál es el principal impacto que tiene esta reducción en el tamaño de las poblaciones? Con el paso de las generaciones empiezan a darse, por ejemplo, apareamiento entre parientes, ¿sí? El apareamiento entre parientes es inevitable porque, imagínense ustedes, en esta población hay 20 parejas, es decir, los descendientes de estas 20 parejas van a formar 20 grupos de hermanos. Cuando esos 20 grupos de hermanos tengan que buscar pareja que no sea pariente, ya se van a volver a formar nuevas parejas y los descendientes van a ser hermanos, pero también ya dentro de la población va a haber primos, que son hijos de distintos padres de la generación anterior. Y en muy poquitas generaciones, todos los individuos van a ser, de alguna forma, parientes. Van a ser hermanos, medio hermanos, si comparten un solo progenitor, van a ser primos segundos, pero en muy pocas generaciones todos son parientes entre sí. Eso aumenta mucho la chance de que aparezcan una pérdida de la variabilidad genética en la población y empieza a aumentar la cantidad de individuos homocigotas en las poblaciones y se empiezan a perder la proporción esperable de heterocigotas, ¿sí? Eso está relacionado con algo que se llama coeficiente de endogamias en las poblaciones, que es lo que les pide el primer ejercicio. ¿Cómo se calcula ese coeficiente de endogamia? Fíjense la formulita que está acá. 1 sobre 2 por n, ¿sí? Es el cambio, el incremento que se espera en la endogamia en una generación de apareamiento aleatorio en una población. Eso no ocurre solamente en las poblaciones pequeñas, eso también ocurre en las poblaciones grandes. Pero si yo, en esta fórmula que tengo acá, donde apliqué el incremento de la endogamia por generación, dividiera 1 dividido 800.000, o sea, si tuviéramos una población grande de 400.000 individuos, y bueno,
1 dividido 800.000, el incremento de endogamia que hay en una población de 400.000 individuos es despreciable. O sea, sería este mismo número que tenemos acá, pero con 4 ceros más adelante. O sea, prácticamente es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la chance de que se dé incremento en la endogamia en una población grande prácticamente es nula. Por eso, cuando hablábamos de la ley de Hardy-Weinberg, ni la consideraba. Ahora, cuando tengo poblaciones pequeñas como esta, fíjense que el incremento de la endogamia generación tras generación es de alrededor del 1,25%. No parece tanto, pero se acumula. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que se incrementa en una generación y otra cosa es lo que se incrementa luego de 2, 3, 5, 10 generaciones. Eso es lo que le pide el ejercicio acá. ¿Cuál será el coeficiente de endogamia de esta población? ¿Sí? Que se mantiene por apareamiento aleatorio con 20 parejas de progenitores en cada generación. Ustedes imagínense que esto podría ser tranquilamente un esquema productivo. Si ustedes tienen un campo, por ejemplo, y dicen, bueno, tengo 20 parejas de cerdos o 20 parejas de ovejas o de bovinos, ¿sí? Y como manejo, ustedes dicen, bueno, de esas 20 parejas obtengo un macho y una hembra, ¿sí? De esa manera mantengo constante el tamaño de la población. Una vez que esos individuos alcanzan la madurez sexual, vendo los padres, me quedo con los más jóvenes, ¿sí? Pero generación tras generación va a ir aumentando ese coeficiente de endogamia, ¿sí? Aumenta alrededor de un 1% por generación y después la tasa de acumulación empieza a hacerse un poquito mayor porque empezamos a tener endogamia acumulada en la población, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se calcula con esta formulita que está acá. Fíjense, dice F a la T. F es el coeficiente de endogamia y está puesto a la T, como aparece aquí abajo, porque acá ustedes tienen que indicar si van a calcular, como están estos dos renglones, a la quinta generación o a la 10ª generación, ¿sí? Entonces, la fórmula es sencilla, ¿sí? Es esta fórmula que está acá. En la fórmula se requiere el cálculo de delta F, o sea, el incremento de la endogamia por generación. Delta F se calcula sencillamente con esta formulita, 1 sobre 2 por n. En este caso nos dice 20 parejas, o sea, el n es 40. Y si el n es 40, 1 sobre 2 por n es 1 sobre 80. Calculamos delta F. Una vez que tenemos delta F, lo único que tenemos que hacer es presentar la fórmula. Cuando calculamos para la generación 5, elevamos a la quinta. Cuando calculamos para la generación 10, elevamos a la 10ª. ¿Sí? Esto lo hacen con la calculadora. Y fíjense que es 1 menos el incremento de la endogamia, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el coeficiente de endogamia de la población, es porque están pasando las generaciones. Estos resultados también, yo les dije la clase pasada, hay errores que se perdonan, hay errores que no se perdonan. Si ustedes acá, cuando elevan a la quinta, por alguna razón hacen mal el cálculo, acá se equivocan y en vez de 0, 9, 8, 7 ponen el 7 adelante, el 8 atrás en la calculadora y este número no les da igual, acá en vez de 0,61 les podría aparecer 0,50, 0,80, 0,90. Bueno, es difícil darse cuenta cuál fue el error. Ahora, si nosotros le pedimos, por ejemplo, como en este caso, que calculen a la quinta y a la 10ª, a veces nos pasa que, por ejemplo, ponen 0,61 acá y acá ponen 0,011, por ejemplo, pusieron un 0 de más, ¿sí? Y eso está mal desde el punto de vista teórico, porque a más generaciones, más coeficiente de endogamia, ¿sí? Entonces, si ustedes porque se equivocan en el resultado, por ejemplo acá, se olvidan de poner un 0, cuando me están entregando el parcial me están diciendo a mí, luego de 5 generaciones, el coeficiente de endogamia era 0,6. Después de 10 generaciones bajó a 0,12. No, eso es imposible. El coeficiente de endogamia se va acumulando. Generación tras generación, no hay manera de que disminuya.
¿Sí? Entonces, hay errores que son aceptables porque, bueno, se pueden equivocar en la fórmula, se pueden equivocar al calcular con la máquina, se pueden equivocar al transcribir. Ahora, si el ejercicio les pide 2 resultados, tiene que haber coherencia en los resultados. Si el ejercicio les pidiera a la 5, a la 10 y a la 15, y bueno, a la 15, ¿cuánto podría ser? Y bueno, si de la 5 a la 10 aumentó más o menos 0,5, de la 10 a la 15 seguramente se irá a 0,16, 0,17. No puede bajar, no puede mantenerse igual. ¿Sí? Por ahí, esas son las cosas más importantes que se evalúan, porque en realidad, ustedes, lo primero que tienen que entender en la teoría es que cuando hay poblaciones pequeñas, el coeficiente de endogamia se va incrementando generación tras generación. ¿Sí? ¿De qué depende el coeficiente de endogamia? Le hago una pregunta a ver quién me responde. ¿De qué depende que el coeficiente de endogamia aumente más rápido o aumente más lento con el paso de las generaciones? ¿Qué le parece? ¿Qué tendría? Del n, me dice una compañera. Está bien, ¿sí? O sea, si el n fuera mayor, los incrementos serían menores generación tras generación, ¿sí? Porque el coeficiente de endogamia se produce, obviamente, de una manera mucho más fuerte en las poblaciones cuanto más pequeñas sean. Entonces, si acá el n, en lugar de ser 40, fuera 30, seguramente este resultado sería mayor y estos 2 resultados también serían mayores. Si el n en lugar de 40 fuera 50 o fuera 100, estos resultados serían menores y estos 2 resultados también serían menores. ¿Sí? Entonces, no está puesto así acá, pero si se les plantea un ejercicio parecido, pero en lugar de decirle calculen a la generación 5 y a la generación 10, se le dijera calcule con un n40 y con un n de 80, y bueno, en el n de 80 el coeficiente de endogamia debería ser menor a la población que tiene n de 40. ¿Sí? Simplemente porque cuanto más grande la población, menos chance hay de que aparezca la endogamia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el ejercicio se resuelve así, ¿sí? Y como ya hablamos antes, si ya lo tienen resuelto, es sencillo, ¿sí? Ahora, si el resultado le dice, acá en esta consigna, ¿cuál es el coeficiente de endogamia luego de 5 y 10 generaciones? Y aparte le hubiera dicho, si en lugar de 20 parejas hubiera habido 40 parejas, ¿qué podría haber cambiado el resultado? Y bueno, no es necesario que repitan todo para comparar los números, ¿sí? Si en lugar de 20 parejas hay más parejas, el resultado sería menor. El coeficiente de endogamia sería menor. Si en vez de 20 parejas hubiera 10 parejas o 5 parejas, el resultado sería mayor, ¿sí? O sea, esas son cuestiones teóricas que, si ustedes entienden por qué aumenta o disminuye el coeficiente de endogamia, no hace falta hacer cálculos. ¿Estamos? Bueno, sigamos con el ejercicio 2. Fíjense, les planteo un experimento en Drosófila. Acá ya aparece información que antes no teníamos. Aparece la frecuencia génica del alelo recesivo. Recuerden que siempre habíamos dicho que en genética de poblaciones la mayoría de los ejercicios hablan sobre la frecuencia del gen Q. ¿Sí? Les dice que cada estudiante tomó 10 parejas al azar, ¿sí? Y las mantuvo durante 5 generaciones. ¿Sí? Todo lo que dice después es relleno para que ustedes entiendan que estamos hablando de un alelo que solamente se puede ver con electroforesis, una variante electroforética. Pero no importa, esto podría ser cualquier. Doctor, ¿Sí? te quisiera preguntar, como dice que son número 10 parejas,
Usted pone 20 porque son un grupo de 2, o sea, dos grupos de 10. ¿Cómo? Usted está, ahí dice el número de parejas 10. Y después N, 20. ¿Quiere decir que pone 20 porque son dos grupos de 10? No, acá una compañera en una de las comisiones pregunta si son dos grupos de 10. No, 10 parejas son 20 individuos porque son 10 machos y 10 hembras. O sea, si dice 20 parejas, son como en el primer ejercicio, son 40 individuos porque se supone que cada pareja es un macho y una hembra. Porque si no, tendría que decir 40 individuos de los cuales había igual cantidad de hembras y machos. Entonces directamente se pone 10 parejas, 20 parejas, 30 parejas, y ustedes multiplican por 2 porque la cantidad de parejas, estamos hablando de parejas que están formadas por un macho y una hembra. ¿Sí? Gracias. Bueno. Sigamos entonces con esto. Tenemos 10 parejas, es decir, 10 machos y 10 hembras o 20 individuos. ¿Sí? Luego de 5 generaciones, se tomó una muestra de 20 individuos y nos pide ya no el coeficiente de endogamia, tampoco nos pide delta F ni el coeficiente de endogamia a la quinta generación. Nos pide cuál sería la frecuencia génica media que encontraría. O sea, fíjense un poquito, ustedes acá son, en esta comisión, 100 individuos, 100 alumnos del segundo año de la facultad. Si yo le hubiera dado a cada uno de ustedes 10 parejas, ustedes le hubieran permitido que se reproduzcan, cada vez que nacían, volvían a quedarse con 10 machos y 10 hembras, permitían que se reproduzcan, volvían a quedarse con 10 machos y 10 hembras, así. Se hizo eso durante 5 generaciones. Eso lo hizo cada uno de ustedes. ¿Por qué se plantea el ejercicio de esta forma? Porque lo que se supone que pasa en la deriva genética, y por eso se llama deriva, es que las frecuencias génicas y genotípicas varían, ¿sí? Pero no podemos predecir, como en el caso de la selección, que va a haber una disminución en la frecuencia del gen contra el cual actúa la selección generación tras generación. En este caso, el hecho de que haya deriva puede ser que en alguna de las poblaciones que mantuvo uno de los estudiantes, la frecuencia del gen Q aumentó, en una de las poblaciones que tenía otro no cambió nada, en la población que mantuvo otro aumentó la frecuencia de P y disminuyó la de Q, en otra aumentó la de Q y disminuyó la de P, pero muy poquito. O sea, eso es lo que tiene en sí misma la deriva genética. No podemos predecir lo que va a pasar, ¿sí? Por eso se llama deriva. Ahora, no podemos predecir la dirección del cambio, pero sí la magnitud del cambio, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos predecir la magnitud del cambio, podemos calcular el promedio que esperaríamos encontrar y podemos calcular la variación que podríamos encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Si yo bajo un poquito en el ejercicio, fíjense ustedes en la hoja que sigue, tienen la respuesta. Les pide la varianza, les dice cómo se calcula la varianza de la frecuencia génica, ¿sí? Todos estos cálculos que están arriba son para poder calcular la varianza de la frecuencia génica, ¿sí? Fíjense que la varianza de la frecuencia génica necesita, no está tan claro puesto ahí, escríbanlo en su hojita acá arriba. La fórmula de varianza de frecuencia génica es la frecuencia de P original, la frecuencia de Q original por F a la T. Por eso calculó F a la generación 6, porque dice luego de 6 generaciones, o sea, con los hijos que nacieron en la 6ª generación. ¿Sí? Entonces, a diferencia del caso anterior, no le dice calcule delta F, calcule F a tal generación. Le dice calcule la varianza de la frecuencia génica.
la fórmula de varianza de frecuencia génica en este punto incluye f a la t. ¿Sí? O sea, ustedes acá podrían poner la varianza, no tengo el simbolito para escribir como está ahí, ¿sí? O sea, este simbolito que está acá, a ver si lo puedo copiar. No, me copio la fórmula entera. La varianza de Q es igual a P0 por Q0, o sea, tal como está ahí abajo, ¿sí? Ahí abajo está escrito más lindo, por F a la T. ¿Sí? Esta es la fórmula de F a la T. Si quieren, escriban esto, ¿sí? Porque no está escrito acá. Bueno, entonces, hay que calcular F a la T con la misma fórmula que usaron antes. Fíjense, si comparamos con el ejercicio anterior, ya que estamos, hoy cuando teníamos 20 parejas, F a la generación 5 fue 6%, y a la generación 10 fue 12%. Acá, con 6 generaciones ya tenemos 14%. Eso por lo que había dicho hoy su compañera, si el tamaño de la población es menor, el incremento del coeficiente de endogamia es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, estamos mezclando dos ejercicios, pero sirve para comparar. ¿Por qué este número dio tan alto acá? Porque tenemos una población muy pequeña. ¿Sí? Antes teníamos un N de 40, ahora tenemos un N de 20. ¿Sí? Bueno. Profe, le hago una consulta. Bueno. En la consigna dice después de 5 generaciones y ahí puso 6. Sí, ¿Puede ser un error? Porque no es en la quinta generación. Es después de 5 generaciones de hacer ese procedimiento y se evalúan los hijos. ¿Sí? O sea, es la endogamia que hay en los hijos de la quinta generación. Antes estábamos analizando los individuos que nacieron en la quinta generación o los individuos que nacieron en la 10ª generación. Estos son hijos de la generación 5, o sea, es la endogamia que hay en la 6ª generación. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, si ustedes tienen que arrancar este ejercicio en el parcial, ¿qué van a decir? Necesito aplicar esta fórmula. Para aplicar esta fórmula, necesito F a la T. O sea, P0 y Q0 yo creo que nadie debería tener problema. ¿Sí? Si Q en el ejercicio les dice que es igual a 0,3, P es igual a 0,7. ¿Sí? A esta altura ya no deberíamos estar con dudas en eso. Doctor. Entonces, ¿sí? Disculpe, siempre que nosotros querramos sacar frecuencia génica, sí o sí tenemos que calcular primero FT. O sea, en esa fórmula o solamente en ese problema no tenemos que, para varianza media. Ustedes necesitan, para calcular, el ejercicio les pide la frecuencia génica media, que después vamos a ver cómo la calculamos, porque ahí no está en la resolución, y les pide la variación. La variación está relacionada con la varianza. ¿Sí? Para esto no hay respuesta todavía ahí. Entonces, para calcular la variación, necesitamos calcular la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Se calcula con esta fórmula. Varianza de Q es igual a P0 por Q0, o sea, por la frecuencia de P y Q antes de hacer el ejercicio, digamos, antes de hacer las generaciones, por el coeficiente de endogamia en esa generación. Entonces, el ejercicio nos decía que Q era 0,3, si Q es 0,3, P es 0,7. Pero necesitamos el coeficiente de endogamia. ¿Cómo se calcula el coeficiente de endogamia? Con esta fórmula. Para poder calcular el coeficiente de endogamia con esta fórmula, primero hay que calcular delta F. Entonces, calculamos delta F, 1 sobre 2 por n nos da 0,025,
reemplazamos en la fórmula, ponemos el 6, porque nos dice que la lectura no se hizo en los individuos de la generación 5, sino en los hijos de esos individuos. Y calculamos esto. Y eso nos da 0,03. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir acá. La varianza de Q entre las líneas será igual a 0,03. Porque yo les dije hoy al principio que lo que uno espera en un ejercicio de este tipo es que en algunas poblaciones aumente Q, en otras disminuya Q, en otras no cambie Q. Eso se da simplemente por azar. Entonces, eso genera variación. ¿Sí? ¿De qué depende esa variación? Fíjense en la fórmula. ¿De qué depende la variación? Y básicamente depende de delta F, del coeficiente de endogamia. ¿Sí? Es decir, depende del tamaño de la población y depende de la cantidad de generaciones que hayan pasado. Entonces, seguramente, a medida que vayan pasando más generaciones, la variación entre los individuos, entre los resultados que obtuvo cada individuo, va a ser cada vez mayor. ¿Sí? Ahora bien, esto se puede expresar como varianza o también como desvío estándar. ¿Sí? El desvío estándar será igual a, y si se acuerdan la fórmula del desvío estándar era la raíz de la varianza. Es decir que, si ustedes calculan, ¿quién calcula la varianza de 0,3? ¿Tienen por ahí calculadora? Raíz cuadrada de 0,03. 0,173 o 1732. ¿Cuánto? 1732. 1732. Sí. ¿Así? Sí. Bueno. Entonces, la varianza, o sea, la variación la podemos expresar en términos de varianza o en términos de desvío estándar. ¿Sí? Es decir, todos los individuos, todos los estudiantes recibieron cepas que tenían una frecuencia de 0,3. En algunos aumentó, en otros disminuyó, en otros no cambió. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cuánto sería el promedio. Pero la variación es de alrededor de 0,17 unidades. ¿Sí? Ahora tenemos que ver lo otro que nos pide el ejercicio, que en realidad lo pidió antes. ¿Cuál sería la frecuencia génica media que se encontraría? ¿Cómo se calcula la media? Si se acuerdan de estadística, ¿eh? Sumando el total de observaciones, dividiendo por el total, por el n. Bueno, entonces, si esto fuera bioestadística, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber tenido los resultados, supongamos ustedes son 100, bueno, uno leyó y le dio 0,3, no cambió nada. Al otro leyó, le dio 0,28, al otro le dio 0,31, al otro le dio 0,35, al otro le dio 0,30. Y así, a todo le dio un número más o menos parecido, pero alguno subió, otro bajó, en otro no cambió nada. Sumaríamos todo, calcularíamos la media. Y recién ahí podríamos calcular el desvío estándar, ¿sí? Y la varianza. Sin embargo, como acá tenemos una fórmula, pudimos calcular el desvío estándar y la varianza aplicando la formulita que ya hicimos antes. Ahora bien,
¿Por qué no es necesario calcular la media en este caso? No es necesario calcular la media en este caso porque se supone que la media sería igual a Q0, es decir, 0,3. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que la media sería igual a Q0? Y porque yo espero que en algún grupo aumente, espero que en algún grupo disminuya, espero que en algún grupo no cambie. ¿Sí? Entonces, si yo espero eso, ¿por qué voy a esperar que sea 0,4 o 0,2? No, el promedio de todos va a ser igual al valor que tenía originalmente la población general de la cual se repartieron las moscas para que los estudiantes inicien sus 5 generaciones cada uno. ¿Se entiende eso? O sea, yo tenía una población original con frecuencias que eran Q03 y P07. ¿Sí? Como de esa gran población que estaba en equilibrio de Hardy-Weinberg se repartió en muchas poblaciones chiquitas, yo espero que por azar en algunas aumente Q y disminuya P, en otras aumente P y disminuya Q, en otras no cambie nada. Eso me genera una varianza, me genera un desvío estándar, una variabilidad. Ahora, en promedio, no debería cambiar nada. ¿Sí? Porque si en promedio hubiera cambiado algo, yo estaría diciendo, por alguna razón que tendría que ponerme a explicar, un incremento de Q. Eso podría pasar si hay selección a favor de un gen o en contra de un gen. Pero si no hay selección y solamente hay deriva, en alguno aumenta, en otro disminuye. Entonces, en promedio, en el promedio de todas las líneas, no hay cambio en la frecuencia génica respecto a la población original. ¿Se entiende eso? Son ejercicios, por eso acá en la resolución no estaba escrito nada de la media, ¿sí? Porque en realidad no se calcula nada, la media no cambia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es importante que lo entiendan porque si les toca un ejercicio así, lo tendrían que responder simplemente de esa manera, no ponerse a inventar datos para calcular el promedio como hacíamos en estadística. El ejercicio 3 está relacionado con el anterior. Les dice, si los números de los 3 genotipos contados por los estudiantes en el experimento anterior se combinaran, ¿cuáles serían las frecuencias totales de los genotipos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el ejercicio? El ejercicio nos está diciendo, está volviendo a esto. ¿Sí? Fíjense que el ejercicio decía, a cada estudiante se le dieron 10 parejas, se las mantuvo cada una por separado durante tantas generaciones, luego se volvió a medir cuánta variación esperaría. Se supone que cada estudiante mató 20 moscas de la progenie, midió los alelos en cada una y calculó la frecuencia génica y genotípica. ¿Sí? Eso es lo que se supone que hicieron. Entonces, si eran 100 estudiantes, bueno, el primero vino y dijo, acá están los genotipos de mis 20 moscas, el otro vino, acá están los genotipos de mis 20 moscas, y así. ¿Qué es lo que yo le dije que pasaba cuando había poblaciones pequeñas? Con el paso del tiempo, empieza a aumentar la frecuencia de homocigotas y a disminuir la de heterocigotas. ¿Sí? Entonces, yo le hago un cálculo sencillo acá, para que ustedes se den una idea de lo que pasa. Las frecuencias originales, que eran P0 y Q0, 0,307, y 0,3, estaban P cuadrado 0,49, 2PQ 0,42
y Q cuadrado 0,09. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es el cuadrado del binomio que corresponde a una población en equilibrio de Hardy-Weinberg. La original, la que tenía P07 y Q03. ¿Sí? La suma de todo eso, por supuesto, igual a 1. Ahora bien, una vez que yo tengo la aparición de la endogamia en la población del individuo 1, del estudiante 1, aumentó un poquito la frecuencia de Q. En la población del individuo 2, aumentó un poquito la frecuencia de P. En la población del individuo 3, no aumentó nada y se mantuvo todo igual. Entonces, nosotros podríamos tener, por ejemplo, copio esto y lo pego acá abajo. El estudiante 1 cambió la frecuencia. Supongamos que P se fue para abajo y Q se fue para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, ¿cuánto sería P cuadrado? Si P es 0,6, 0,36, Q 0,48, Q cuadrado 0,16. En el estudiante 2, aumentó P. P se fue a 0,8 y Q bajó. Se fue a 0,2. Por azar, ¿sí? No hay selección, no hay nada raro acá. 0,8 al cuadrado, 0,64. 0,2 al cuadrado, 0,04. 2PQ, 0,32. ¿Sí? O sea, de esto es lo que estamos hablando. En la población de algún individuo aumentó Q, en la población de otro individuo aumentó P, en la población de otro se mantuvo sin cambio y se mantuvieron constantes la frecuencia. ¿Sí? Ahora, si yo hago un promedio, vamos a tratar de que esto quede todo a la misma altura. Si yo hago un promedio entre 0,36, 0,49 y 0,64, si hago un promedio entre 0,42, 0,48 y 0,32, si hago un promedio entre estos tres, ¿qué es lo que pasa? En promedio, aumentan los homozigotas y disminuyen los heterozigotas. O sea, esto es lo que uno espera cuando combina todos los elementos de muchas poblaciones que derivaron de manera aleatoria. ¿Sí? Por ejemplo, el ser humano, vamos a un ejemplo nuestro, el ser humano es una súper gran población que está desparramada por todo el mundo. ¿Sí? Pero no estamos distribuidos y no nos reproducimos entre todos de manera de acuerdo a la ley de Hardy-Weinberg. ¿Sí? Aunque parezca que es así, en realidad los que vivimos en la Argentina tenemos más chance de reproducirnos entre nosotros que con los que viven en China. A su vez los chinos tienen más chance de reproducirse entre ellos. Entonces, ¿qué va pasando? Dentro de cada grupo de seres humanos empieza a aumentar la homocigosis y los grupos empiezan a ser cada vez más diferentes entre sí. Nosotros por ahí somos una cosa rara porque somos una mezcla de poblaciones, pero si ustedes se ponen a pensar un poquito, los africanos son bien distintos de los chinos y son bien distintos de los alemanes y son bien distintos. Así, esos grupos étnicos que son bien ancestrales y que se mantuvieron durante muchas generaciones aislados reproductivamente, tienen en homocigosis grandes cantidades de genes y a su vez eso está en diferente frecuencia
cuando comparamos con otras poblaciones. Eso es deriva, o sea, eso se produjo en buena medida por deriva genética, ¿sí? Entonces, si yo tomo una muestra aleatoria de una población, como en este caso se hizo, se combinaron las 20 moscas de muchos individuos que cada uno tuvo una historia diferente de deriva, va a pasar eso. En algunas poblaciones se mantuvo la frecuencia original, en otras aumentó el gen recesivo, en otras aumentó el gen dominante. En promedio, ¿sí? Si ustedes hacen el promedio de esto, un poquito por arriba va a estar la cantidad de homocigotas y un poquito por abajo va a estar la frecuencia de heterocigotas. Siempre pasa eso, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que calcular en este ejercicio. ¿Cómo lo van a calcular? Y bueno, siempre calcularlo lo más fácil, ¿sí? Lo importante es que ustedes lo entiendan, porque si se equivocan, se van a poder dar cuenta del error, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Y por eso antes calculamos la varianza de Q. La frecuencia original para el homocigoto dominante, la frecuencia original más la varianza de Q. O sea, 0,7 al cuadrado más 0,3, 0,52. ¿Sí? Para el homocigoto recesivo, la frecuencia original más la varianza de Q, 0,09 más 0,3, 0,12. Ahora, si aumentaron los homocigotas, ¿qué tiene que haber pasado con los heterocigotas? Disminuyeron. Entonces, 2PQ menos el doble de la varianza de Q, porque la varianza de Q es lo que aumentaron los homocigotas dominantes y los homocigotas recesivos. Entonces, 0,42 menos 2 por 0,3, que es 0,6, da 0,36. ¿Sí? Eso sería en promedio lo que se espera que se encuentre de heterocigotas al combinar todos los individuos obtenidos de los distintos estudiantes. ¿Sí? No es fácil verlo, pero es la manera en que se calcula. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen acá? Y bueno, a veces, en lugar de poner 2 veces la varianza, ponen una, porque esto suma 1. ¿Sí? Si ustedes hacen 0,52 más 0,36 más 0,12, todo esto suma 1. ¿Sí? A veces se equivocan y le restan una sola vez la varianza de Q. Si se equivocan en eso, acá les va a quedar 0,39, la suma ya les va a dar 1,03. Obviamente está mal. ¿Y por qué está mal? Porque restaron mal, en vez de una vez, en vez de 2 veces, una sola vez la varianza de Q. ¿Sí? A veces, bueno, ¿sí? Buenas tardes. Le pregunto, ¿en la dominante hay que la frecuencia más la varianza de Q? ¿En la frecuencia de dominante? Sí, 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 la varianza de Q. ¿Tanto en la dominancia como en el otro? Sí, la varianza en las frecuencias génicas, fíjense usted un poquito, la varianza en la frecuencia génica incluye tanto a P como a Q, ¿sí? Y después ya es el coeficiente de endogamia, que el coeficiente de endogamia en la fórmula no tiene ni a P ni a Q. Entonces, la varianza de Q en realidad es igual a la varianza de P. No hay, es la varianza en la frecuencia génica, ¿sí? No, se la llama varianza de Q, pero en realidad es la varianza esperada en la frecuencia génica de Q, que a la vez es la misma varianza esperada en la frecuencia génica de P. Y en el cálculo no es que está Q solo, están P y Q, ¿sí? Por eso es que se usa indistintamente para los dos genotipos. ¿Estamos de acuerdo? Perdón para los del otro grupo. Una compañera me preguntó si acá iba la varianza de Q, por más que este individuo sea el homocigota dominante. Yo le dije que sí, porque en realidad la varianza de Q se calcula a partir de P y de Q. ¿Sí? Me olvidé de aclararle
el otro grupo que no escuchó la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a veces, otro error común también, le ponen más en los 3 lugares. ¿Sí? Acá le ponen P cuadrado más la varianza, Q cuadrado más la varianza, 2PQ más 2 veces la varianza. Obviamente, acá en lugar de 0,36 le da 0,48. Si suman, esto da 1,2, o sea, está peor que el otro todavía, porque más lejos queda de 1. Bueno, se supone que no deberían cometer esos errores, porque si en una población aumenta la frecuencia relativa de un genotipo, en la otra, el otro genotipo está disminuyendo al mismo tiempo. No hay forma de que todos aumenten, ¿eh? Y que tengamos una población con más de 100%. ¿Sí? Seguimos. El ejercicio 4 nos dice: tres cepas de drosófila, de nuevo con las mosquitas, se mantienen con un número fijo de adultos no apareados en una botella, permitiéndole aparearse aleatoriamente. Todas las cepas tienen 10 progenitores hembras, pero número diferente de progenitores machos. ¿Sí? Pudiendo ser estos 10, 5 y 1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, es algo parecido al anterior, nada más que se acuerdan que antes nos decía, cada estudiante mantuvo 10 parejas durante tantas generaciones. Acá, sin embargo, son 10 hembras, y en algunos casos fue con 10 machos, en otro caso con 5 machos, y en otro caso con un solo macho. ¿Sí? Entonces, calcula el tamaño efectivo de la población en cada cepa. ¿Sí? Y el coeficiente de endogamia luego de 10 generaciones. Suponga que no existen diferencias de fertilidad. O sea, le está diciendo, suponga que no hay diferencias de selección. Ya si aparte de esto hubiera selección, ya sería mucho más complejo. Bueno, el número efectivo nos indica la cantidad real de reproductores que tenemos en la población que se reproducen libremente. Cuando tenemos, como en estos casos, vuelvo un poquito más arriba, igual cantidad de machos y hembras, el número efectivo es igual a 2 por n. ¿Sí? Siendo n la cantidad de individuos, 10 parejas, 20 individuos. ¿Sí? El número efectivo entonces va a ser 20. Ahora, en este caso, el número efectivo tenemos que calcularlo. El número efectivo se calcula en distintas condiciones. Una de ellas es cuando la cantidad de machos y hembras cambia. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que yo le decía antes. En el primer caso, cuando yo tengo igual cantidad de machos y hembras, porque fíjense que en este caso nos dice, siempre hay 10 hembras, a veces hay 10 machos, a veces hay 5, a veces hay 1. ¿Sí? Entonces, cuando hay igual cantidad de machos y hembras, es decir, tenemos 10 parejas como en el ejercicio anterior, el número efectivo es 20. ¿Sí? Entonces, esto sería igual que el ejercicio anterior en cuanto al número efectivo. Ahora bien, cuando el número efectivo lo tengo que calcular y hay 10 hembras y 5 machos, no puedo sumar 10 más 5 y decir 1 dividido 15. ¿Sí? Cuando tengo que calcular acá la formulita para el delta F. ¿Sí? El número efectivo se calcula de esta forma. 4 por el número de machos por el número de hembras. Está F porque esto está sacado de un texto en inglés. Y en el denominador, número de machos más número de hembras. ¿Sí? Fíjense que no aparece 15 acá. Aparece, el número está redondeado, ¿sí? Pero aparece 13.
¿Quién calcula 200 dividido 15 para ver el número exacto? Y le ponemos acá abajo. 13,33. 13,33. Bueno, lo redondeamos a 13. ¿Sí? Y en el otro, 40 dividido 11. 33,63. ¿Así? Bueno, Doctor, ¿sí? en este caso sí tenemos que redondear a números enteros. Sí, redondeamos el número entero, pero si no redondean no hay problema. Esto es básicamente para explicarle. Lo que pasa es que después, como es número de individuo lo que se pone, Madre mía. ¿qué es lo importante que ustedes vean acá? Cuando yo tengo 10 hembras y 5 machos, el coeficiente de endogamia, porque el coeficiente de endogamia después va a cambiar según esta fórmula. Y en esta fórmula yo tengo que poner 2 por n. Y 2 por n va a ser 2 por 20, o 2 por 13, o 2 por 4. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de endogamia en esta población va a crecer normal, porque son 10 parejas. Ahora, en esta población, por más que realmente haya 15 individuos en la población, porque hay 10 hembras y 5 machos, esto se comporta como si hubiera 6 parejas y media. ¿Sí? Porque tengo 13 individuos. Y en este caso, el número efectivo es igual a 4. Es decir, se está comportando como si hubiera 2 parejas. A pesar de que hay 10 hembras, al haber un solo macho, para la población, la forma en que se reduce la variabilidad y que se incrementa el coeficiente de endogamia es como si tuviéramos solamente 2 parejas que se reproducen de manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, por más que acá, este ejercicio son poquitas hembras, pero si ustedes acá tuvieran 10.000 hembras y un solo macho, el número también sería 4. Y eso es importante, porque por ahí usted el día de mañana le puede tocar asesorar a un criadero y decir, compremos semen de un solo toro, total hay muchas hembras, hay mucha variabilidad. Bueno, no importa. Si ponen un solo reproductor macho, por más que haya 1.000, 5.000, 50.000 hembras, todos los hijos van a ser medio hermanos. Y si los hijos son medio hermanos, el incremento de la endogamia se va a dar muy rápido en esa población, por más que el tamaño sea aparentemente grande. Por eso, cuando hay diferente número de machos y de hembras, el coeficiente de endogamia se calcula no con el n total, sino con el número efectivo. Y el número efectivo se calcula con esta formulita. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es el coeficiente de endogamia luego de 10 generaciones? ¿Qué hay que hacer primero? Calcular delta F. Una vez que calculan delta F, reemplazan en la fórmula, elevan a la generación 10 y nos da 0,24, 0,3 y 0,7. Fíjense que acá teníamos 20 individuos. ¿Sí? Escribo acá nomás, pero no se vayan a confundir. O le muestro acá. En esa población teníamos 20 individuos. En la que sigue tenemos 15 individuos. Y en la que sigue tenemos 11 individuos. O sea, tenemos más de la mitad de individuos que en esta. ¿Sí? Sin embargo, el número efectivo se fue de 20 a 4. ¿Sí? Entonces, como el número efectivo cayó tanto, la endogamia se incrementa muchísimo. Tenemos más de un 70% de endogamia en esa población, por más que, si uno mira, hay 11 animales, hay 10 hembras y un macho. ¿Sí?
¿Por qué? Si 11 es más de la mitad que 20, la endogamia creció tanto. Y bueno, creció tanto porque por más que 11 sea la mitad que 20, el número efectivo es bajísimo. ¿Sí? El número efectivo cayó de 20 a 4. Por eso se incrementó tanto el coeficiente de endogamia luego de 10 generaciones. ¿Sí? Entonces, no vayan a cometer el error, porque es un error común. Se olvidan de calcular el número efectivo, ¿sí? Y acá, en lugar de poner 1 sobre 2 por 20, sobre 2 por 13 o sobre 2 por 4, ponen dividido 20, dividido 15 y dividido 11, porque se olvidaron de calcular este pasito. Entonces, cuando les toque el ejercicio, si les toca un ejercicio de esto, no les va a decir, o por ahí tienen suerte y les dice, calcula el tamaño efectivo y el coeficiente de endogamia luego de 10 generaciones. Les podría decir, sin esto, calcule el coeficiente de endogamia después de 10 generaciones. Y ustedes se tienen que acordar de calcular el tamaño efectivo primero. ¿Sí? Si hacen el cálculo de la endogamia sin el tamaño efectivo primero, va a estar mal. ¿Estamos de acuerdo? Parece que sí. ¿Vieron que parecen fáciles los ejercicios cuando están resueltos? Bueno, los ejercicios complementarios, yo tengo la respuesta acá. Les dice, si ¿lo trataron de hacer o no? Si una población se mantiene por apareamiento aleatorio con 10 parejas, ¿cuál será su coeficiente de endogamia después de 2 y 4 generaciones? Es muy parecido al primero. En realidad, al igual que el primero, tenemos 10 parejas, o sea, la primera parte es igual que el primero. Y el primero era, no, el segundo, perdón, casi igual que el segundo. La única diferencia es que en el segundo, les decía, después de 6 generaciones, ahora tienen que hacer para generación 2 y 4. Lo único que hay que hacer entonces es calcular delta F, 0,025, exactamente igual que dio antes. Después elevar a la 2 al cuadrado para calcular la primera generación, elevar a la cuarta para calcular para la generación 4. ¿Sí? ¿Lo habían resuelto o no? El próximo no les muestro, así me dicen qué hicieron. El próximo ejercicio complementario es parecido al anterior, al que ya está la respuesta hecha, pero a ver si no me perdí acá. Ejercicio complementario. Con Q02, ¿se acuerdan que en el primer ejercicio teníamos con Q03? Ahora aparece con Q02. No cambia mucho tampoco, pero ¿lo hicieron o no? Sí, doctor. ¿Y qué resultado le dio? En la primera parte me da 0,141, que sería con con la sexta generación. Eso es delta Q. Sí. 0,141. ¿Cómo lo calculaste? Primero hice 1 sobre, que sería primero hice el delta F, que sería 1 sobre 2 por n, que en este caso tenemos 20 de n, entonces sería 1 sobre 40 y nos da 0,025. Después hice ft, que sería, el t sería 6,
por la sexta generación, entonces sería 1 menos 1 menos 0,025 elevado a 6, que eso me da 141. Perfecto. Bueno, ahí no cambió nada, porque en realidad el primero era así también. Ahora bien, hasta acá entonces su compañero le dio 0,141. Después lo que teníamos que hacer era calcular la varianza de Q. En el ejercicio que ya está resuelto, la calcularon, pero a diferencia de este, Q era 0,2, era 0,3, perdón. Acá nos dice que Q es 0,2. Entonces, la fórmula, ¿cómo quedaría? Profe, a mí la variancia me dio 0,02 de ese ejercicio. La varianza, Sí. ¿se acuerdan que en el anterior, en el que estaba corregido, era 0,03? ¿Sí? En el original, que ya les dimos corregido antes. En este caso, un compañero me dice que calculó y le dio 0,02. ¿A alguien le dio lo mismo? Sí, sí, doctor, porque queda 0,8 P y Q queda como 0,2 por 0,141 y da 0,02. Exactamente. ¿Se acuerdan? Volvemos al ejercicio anterior para que vean de dónde está hablando su compañero que sacó. Esto fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Primero se calculó la F a la T, que como es el mismo ejercicio, la misma cantidad de generaciones, la misma cantidad de individuos, da 0,041. Después de calcular la varianza de Q, que era P0 por Q0 por F a la T. Entonces, la varianza de Q, acá hicimos 0,7 por 0,3. En este ejercicio, la consigna le dice que Q es igual a 0,2. O sea que acá hay que poner 0,8 por 0,2. Sería lo único que cambia, en principio. O sea, hasta acá habíamos llegado. Hasta acá habíamos llegado. Ahora hay que calcular la varianza de la frecuencia génica. La varianza de Q, entonces, si tenemos que aplicar esta fórmula, P0 por Q0 por ese número que ya calcularon. Si Q es 0,2, P es 0,8. ¿Sí? Su compañero me dice que le dio 0,02. Si yo miro acá, 0,8 por 0,2 por 0,141, efectivamente es 0,02. Entonces, está bien calculado. ¿Sí? Parecido a lo que ya les dimos resuelto, pero cambió la frecuencia de P y Q. ¿Y qué más le pide el ejercicio? La frecuencia total de la población. ¿La frecuencia total de qué? De los genotipos sería. La frecuencia total de los genotipos en la población. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? P elevado al Sería cuadrado. la varianza ¿Cómo? para el primer caso. P al cuadrado más la varianza. P al cuadrado más la varianza, Q al cuadrado más la varianza, y, como habíamos dicho la otra vez, a los heterocigotas P le por Q. descontamos 2 veces la varianza. ¿Sí? O sea, acá no está, acá está resuelto en este el mismo procedimiento que antes. P cuadrado más la varianza, acuérdense que en este caso P ya no es más 0,7, es 0,8. Entonces, 0,64 más 0,02, 0,66. 2PQ, que es 0,32, menos 2 veces la varianza, 0,28. Q cuadrado más la varianza de Q es igual a 0,06. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto?
O sea, ustedes tienen que tratar de hacerse la idea, o sea, por ahí no es la idea, no es fácil hacerse esta idea que yo les voy a dar ahora cuando uno está resolviendo ejercicios de este tipo. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos con biología molecular de peces, ¿sí? Nos vamos al río, sacamos unos surubí o unos sábalos, le hacemos biología molecular para algún par de genes, y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con esto, con el final de esta columna. Nos encontramos con que calculamos los genotipos a partir de lo que nos dan los resultados, las muestras que obtuvimos, de peces que andaban por el río, que le sacamos un pedacito de aleta, hicimos la extracción del ADN, hicimos la amplificación, identificamos los genotipos de cada uno, y nos encontramos con que hay una población, por ejemplo, que no está en equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Y por qué no está en equilibrio Hardy-Weinberg? Porque hay más homocigotas de lo esperado y menos heterocigotas de lo esperado. ¿Sí? Porque si ustedes calculan, o sea, ustedes fueron al campo, sacaron 40 pescados, hicieron el estudio, si ustedes tienen que calcular Q, vamos a repasar de paso para el parcial. ¿Cómo se calcula Q? Aquí igual Q minúscula. Q más medio de H. Medio de H. ¿Sí? Entonces, si yo me fui al campo y me encontré con esto, ¿qué voy a hacer? Q es igual a 0,06, que son los recesivos, más la mitad de H. ¿Cuánto es la mitad de H? 0,14. La mitad de 0,28 es 0,14. Eso me da 0, ¿cuánto? 0,2. ¿Sí? Entonces, yo tengo una población con Q02 que 0,8. Ahora, ¿qué pasa? Después que yo hice el genotipo de cada individuo y calculé P y Q, resulta que los individuos, en lugar de estar en frecuencias 0,64, 0,32 y 0,04, están en frecuencias 0,66, 0,28 y 0,06. Eso, obviamente, hay que hacer un chi cuadrado, puede ser que esté en equilibrio de la población y estas diferencias no sean muchas, pero tranquilamente puede ser que la población no esté en equilibrio de Hardy-Weinberg y que eso me esté indicando que las muestras de surubí que yo tomé acá en la costa del río pertenecen a más de una población, y yo lo que en realidad tomé fue una muestra obtenida a partir de poblaciones que están derivando genéticamente. ¿Sí? Obviamente que eso es lo que uno podría pensar, en realidad nos ha pasado más de una vez. ¿Sí? Si uno se va y toma la muestra y la muestra está en equilibrio de Hardy-Weinberg, dice, bueno, para esta población de peces en el río Paraná, los animales están formando una única población, están en equilibrio de Hardy-Weinberg. Ahora, si yo me encuentro con esto en la población natural, estas tres frecuencias genotípicas, a partir de ellas calculo P y Q, y cuando calculo las esperadas, me encuentro con que tengo más homocigota dominante de lo esperado, más homocigota recesivo de lo esperado y menos heterocigota de lo esperado, yo puedo llegar a pensar que la muestra de surubí que yo tomé acá, en realidad es una mezcla de surubí que son, por ejemplo, de dos ríos diferentes, y por eso esas poblaciones tienen diferentes frecuencias génicas y genotípicas. Y cuando yo tomé la muestra, pasaba. Por eso es importante entender el efecto de la deriva genética y entender lo que pasa con la... Pasaría lo mismo, como yo les digo, si ustedes se van mañana al aeropuerto de Ezeiza, bajan 100 tipos de los aviones, ustedes le hacen una muestra para alguna característica, y si justo el día que ustedes fueron
bajó un avión de China y un avión de Sudáfrica y un avión de Alemania, y lo más probable es que van a encontrar exceso de homocigotas y déficit de heterocigotas, porque esas muestras que ustedes usaron para hacer el estudio no provenían de una población en equilibrio Hardy-Weinberg, sino que provenían de 3 grupos de individuos que cada uno dentro de sus países está en equilibrio Hardy-Weinberg, pero que difieren en su frecuencia génica y genotípica con el resto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno tendría que ver cuando hace un estudio de este tipo. ¿Sí? Nosotros tratamos que ustedes entiendan eso, le mostramos cómo se calculan las cosas, tratamos de explicarle por qué uno esperaría que no cambien demasiado las frecuencias génicas medias, pero sí aumenta la frecuencia de homocigotas y disminuye la frecuencia de heterocigotas, porque dentro de cada población pequeña, con el paso de las generaciones, tiende a aumentar la cantidad de homocigotas. Si la cantidad de homocigotas aumenta, es porque hay alguien que se pierde. Bueno, se pierden los heterocigotas. Es más difícil cuando les pasa, que de verdad nos pasa a nosotros a veces, cuando uno se va al río y se encuentra con que los pescados no están en equilibrio de Hardy-Weinberg, y bueno, hay que tratar de explicar con teoría lo que pasa bajo el agua, que no es tan fácil. Bueno, vamos al último. ¿Qué dice el último? ¿Alguien hizo? ¿Están todavía o ya se aburrieron? Sí, profe, hay que calcular el número efectivo. El número efectivo y el coeficiente de endogamia después de 10 generaciones. O sea, es bastante parecido al que hicimos antes con el que había 10 hembras en todas las generaciones y 10, 5 y un macho. Entonces, aplicando el mismo procedimiento que en el ejercicio 4 de acá, ¿sí? Había que aplicar esta formulita de número efectivo para, en vez de 10 y 10, 10 y 5 y 10 y 1, para 10 y 6, 10 y 3, y bueno, 10 y 1 sería igual. Y después sí, calculamos el coeficiente de endogamia para cada uno, aplicando primero esta fórmula y luego la del coeficiente de endogamia a la generación que corresponde. ¿Cuánto les dio? En el caso de 6 machos sería 15 y el coeficiente de endogamia sería 0,285. Así como está acá. El número efectivo, por más que hay 6 machos y 10 hembras y el total es 16, el número efectivo no es 16, el número efectivo es 15. Acá, por más que hay 10 hembras y 3 machos y la suma es 13, el número efectivo es 9. Y acá, por más que hay 11 individuos, 10 hembras y un macho, el número efectivo es 4. ¿Sí? Una vez que tenemos los 3 números efectivos, aplicamos la formulita, ¿sí? Y obtenemos los coeficientes de endogamia. ¿Sí? Si esto está bien calculado, vamos a ver si puedo dividir la pantalla. Si esto está bien calculado y lo comparo con el ejercicio anterior, fíjense, cuando tenía 10 parejas, el coeficiente de endogamia fue menor que cuando tengo 10 hembras y 5 machos, y 6 machos. Pero a la vez, este coeficiente de endogamia es menor que el que tenía acá, porque acá ya no tenía 6 machos, tenía 5. ¿Sí? Entonces acá es más fuerte. Acá hay 3, o sea, podemos ir mirando comparativamente y vemos cuando hay 10 y 10 es la situación mejor, cuando hay 10 y 6 es el que le sigue, después viene 10 y 5, ¿sí? Después tenemos 10 y 3, y por último 10 y 1 que es igual en los dos. ¿Sí? O sea, esto, obviamente que los números no estamos seguros de que están bien calculados, bien redondeados. Ahora, siguen una lógica. A medida que
disminuyo la cantidad de machos, el coeficiente de endogamia luego de 10 generaciones va aumentando, ¿sí? Es mínimo cuando tengo igual de cantidad de machos y hembras, es 22%, es máximo cuando tengo un solo macho y 10 hembras. Las otras situaciones intermedias se van acomodando, ¿sí? Cuanto más machos haya, más bajito va a ser el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí creo que terminamos. ¿O había otro? No, no hay más, ¿no? Bueno, antes de terminar, recuerden que tienen que tratar de tener, búsquenle la vuelta, por ahí consigan otro celular prestado y por ahí tengan un celular para filmarse y otro para responder, los que no tengan computadora. Recuerden que se puede recuperar un solo parcial para promocionar, pero tienen que sacar un mínimo de 5. Esto les puede parecer muy duro, muy estricto, pero en contraposición, el año pasado no hubo promoción en genética. Nadie promocionó, todos tuvieron que rendir la materia en examen final. A usted se le está dando la oportunidad de promocionar, pero las exigencias para promocionar son elevadas. Los links o los parciales y todo eso van a ser por medio del Classroom, así que asegúrense de estar con buena conectividad porque si se les cae el Classroom, el Moodle, si se les cae la conectividad, se les va a caer el parcial, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Bueno, ya en la sala seguramente le van a pasar bien los horarios porque no van a rendir todos juntos. Van a rendir en 2 salas diferentes, de manera de que sea más o menos fácil tenerlos a todos en pantalla al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, no estén atentos porque no es que va a haber un único link para toda la comisión, ¿sí? Según el orden alfabético por el que estén, algunos se van a tener que sumar a otra sala y otros a otra. Bueno, yo le había dicho la posibilidad de hacer una especie de repaso para el parcial. Les propongo que mañana, o sea, acabamos de terminar estos ejercicios, lean, busquen en internet. Fíjense, yo el otro día les mostraba, pero no para hacerme el chistoso, sino cuando ustedes me preguntaron cómo se calculaba la fórmula de Q1 para el caso en el que había dominancia incompleta, como no me acordaba de memoria, escribí en el buscador de Google cómo calcular Q1 cuando hay dominancia incompleta y me tiró una serie de páginas. En una estaba ese PDF que les mandé que tiene toda la fórmula, ¿sí? O sea, busquen la información, ¿sí? Entonces, escriban, aunque parezca sonso, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos hoy, capaz que si ustedes escriben ¿por qué la endogamia aumenta cuando las poblaciones son pequeñas? Capaz que le va a aparecer un texto en internet que le explicó mejor que la doctora Jorge y yo juntos, ¿sí? Porque tal vez si ustedes no están entendiendo, no es porque no hay suficiente información, sino simplemente porque están muy, muy apurados, son muchos contenidos nuevos y tal vez en internet encuentran algún texto, algún libro, alguna cosa elaborada por otra universidad, obviamente busquen páginas confiables, en la cual lo mismo que nosotros le estamos explicando de una manera, se lo explican de otra y para ustedes resulta ser mucho más fácil y mucho más comprensible. Yo lo que les propongo, habiendo terminado la parte teórica y la parte práctica de lo que entra en el parcial, repasen, lean, estudien y en todo caso, si les parece, mañana nos ponemos de acuerdo en algún horario y posiblemente, porque el parcial va a ser a la mañana temprano el miércoles, en algún horario de la tardecita, fijamos un horario, puede ser a las 6, a las 7, yo no tengo problema, y hacemos una especie de repaso general donde la idea sea no repetir todo el ejercicio, repetir toda la teoría dando una clase, sino básicamente que ustedes digan, bueno, yo no entiendo tal cosa, no me quedó claro por qué a veces se hacen las cosas de una manera, a veces se hacen la otra,
y vamos viendo, tratando de hacer una explicación general que les sirva a todos. No nos va a dar el tiempo para que en un par de horas yo les pueda dar la teoría y los prácticos de lo que hicimos en 4 clases diferentes. Así que traten de leer, traten de estudiar, de entender, busquen bibliografía en internet, lean los libros que puedan conseguir y mañana enganchen, o sea, nos ponemos de acuerdo por el grupo y traten de conectarse de manera de que bueno, por ahí las dudas que le surgen a uno, tal vez ustedes no las tienen porque no se les ocurrió, pero por ahí escuchando lo que preguntan los compañeros, entre todos terminan sabiendo un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Dejo de compartir acá, así lo veo. ¿Estamos de acuerdo?